¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un nuevo día más. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a la tercera entrega de este programa, sección ya de Zona Mixta llamado Zona Cantera, en el que vamos a hablar, como siempre, con mi querido Eduardo Saniña, de la actualidad de los equipos del Sevilla y del Real Betis Balompié, de sus canteras, que han tenido un fin de semana sobre todo complicado en lo que se refiere a los filiales, Edu. Sí, derrota del Betis Deportivo después de 12 jornadas consecutivas sin conocerla, desde ese primer partido de Liga ante el Intercity, y derrota dura por contra quien fue, que era su máximo rival en esa primera plaza, y por cómo fue en ese tramo final, en esos últimos minutos del partido, con ese tanto de Luismi Gutiérrez de falta. Pero bueno, también cosas positivas de un Betis Deportivo que tenía bajas, las bajas del primer equipo, que le habían afectado a los chicos de Arzu, que no podía contar con Guirao, no podía contar con Mateo, ni con Nobel Mendy lesionado, ni con Jesús Rodríguez sancionado, pero que aún así le plantó cara a todo un Antequera, y la nota positiva, aunque ahora lo comentaremos, ese primer tanto en Primera Federación de Pablo García. Vamos a ir haciendo un poco repaso a modo de sumario para ir empezando. También otra derrota más del Sevilla. Les digo que empiece ya a oler bastante mal la situación del equipo de Jesús Galván, lo vamos a debatir. También, por ir comentando, victoria importante del Sevilla ante el Calavera, el equipo afiliado del Betis en la categoría División de Honor. También victoria del Betis, los equipos C, en este caso en el Sevilla le ha ido mejor que al Betis C. Y también se viene una semana, Edu, trepidante, con la segunda ronda del Real Betis Balompié en la UEFA Youth League. Sí, un partido difícil, el que va a tener el Betis de Dani Fragoso, un partido difícil, sobre todo porque no se va a parecer en nada a lo que vivió en la No se va a poner un futbolista en el minuto 3 de partido. Exacto, no se va a parecer en nada a lo que pasó ante el Kairat Almaty, que fue el primer rival del conjunto de Dani Fragoso en la primera ronda, y va a tener enfrente al supercampeón italiano, un equipo que lidera ahora mismo la categoría primavera. Supente, correcto. La categoría primavera en Italia, un equipo que el año pasado hizo las cosas muy bien y que este año está manteniendo esa línea, así que va a tener una eliminatoria muy dura el Real Betis Balompié, pero yo creo que hay que tener confianza porque los chicos de Dani Fragoso ya han demostrado que son uno de los mejores juveniles de España. Empieza la semana en la que tienes que tú gestionar también cargas de trabajo con el Betis Deportivo, con el juvenil. Vamos a ver cómo se desgrana todo eso, lo vamos a ir desgranando poquito a poco, pero vamos a empezar por lo importante, vamos a empezar por la cúspide en lo que se refiere de lo que está inminentemente debajo del Sevilla y del Betis, de los primeros equipos, que son sus segundos equipos, son Betis Deportivo y Sevilla Atlético. Empezamos por la Luz del Sol, por orden también cronológico, porque antes jugó inminentemente antes el Betis Deportivo que el Sevilla Atlético, y lo que ha sido la caída del liderato del Betis Deportivo de Arzu. Sí, bueno, al final era un partido entre gigantes, ¿no? Sí. Jugaban primero contra segundo, se han invertido las posiciones con esa victoria de la Antequera de Javi Medina. Ya lo decíamos la semana pasada, que era un equipo muy complicado, un equipo muy bien trabajado, que se ha reforzado bien, está con un campeón del mundo como Biabiani. Y bueno, jugadores muy, muy importantes, un equipo que mantiene la columna vertebral del año pasado y que este año está haciendo las cosas muy bien. Es cierto que el Betis se adelanta, es cierto que también está esa jugada polémica, yo no veo fuera de juego por ninguna parte en el tanto anulado a Pablo García concretamente. Pero bueno, al final esto es Primera Federación, no hay videoarbitraje, no hay ayuda para los colegiados, hubo banderín arriba del árbitro asistente, y al final llega esa acción en el último suspiro, una acción que también la había vivido el Betis Deportivo en otros partidos con intervenciones de Guillerme, pero que esta vez te la pone en la escuadra Luismi Gutiérrez y no puedes hacer nada. Así que yo creo que es un tropezón cortito, una cosa que no debe influir mucho a los chicos de Arzu, porque están cuajando un temporadón y porque siguen a un puntito solo del liderato. Tú veías la Luz del Sol. Para mí una de las claves del encuentro evidentemente fueron las bajas, en este caso de Arzu, sobre todo su columna vertebral, el centro del campo no lo pudo tener a disposición, en este caso Mateo Flores, que ya empezaba el Betis a convivir sin la figura de Mateo Flores, porque evidentemente por las bajas del primer equipo Mateo ha pasado un rol, en este caso el primer equipo. De hecho lo más normal es que sea titular este jueves ante el Botoslav en Conference League. Pero hoy le ha faltado
ese otro centrocampista que se había erigido como clave en el Betis Deportivo. En este caso es Carlos Guirao, que ha sido este fin de semana nada más y nada menos que titular en este caso con el primer equipo, con el Betis en Mestalla. Sí, le faltaban varias piezas claves al equipo de Arzu, le faltaba Jesús Rodríguez, que es un futbolista importantísimo. Jesús Rodríguez por sanción. Por sanción, lo comentamos la semana pasada la expulsión ante el sanluqueño, pues acción tonta de la jornada. Le faltaba también Nobel Mendy, que cayó lesionado la pasada semana, que va a estar un tiempecito fuera, alrededor de un mes, y le faltaban esos dos pilares fundamentales para mí la clave, el centro del campo. En el centro del campo, tanto Mateo como Guirao. Es verdad que Mateo ya venía faltándole a Arzu en las últimas jornadas, pero es cierto que le faltaba la otra pieza fundamental del centro del campo. Tuvo que ahí poner un centro del campo. Hubo Barea y Sander, que son dos futbolistas y Barea está jugando más con Guirao, Sander pues tenía esa falta de experiencia. Sí, Sander Ballero, pero bueno, al final son jugadores que tienen que estar preparados para su oportunidad, y aquí lo que hay que priorizar es los primeros equipos. Manuel Pellegrini necesitó tirar de esos dos futbolistas y Arzu tuvo que adaptarse. Aún así, yo creo que el Betis Deportivo hizo un partido muy digno ante uno de los mejores rivales de la categoría, un partido que pudo caer para cualquiera de las dos partes y que al final se decidió por un pequeñísimo detalle, que fue ese golazo de falta desde la frontal del área. Muy bien Guillerme también, más allá de ese gol que de última hora, de una falta donde poco tenía que hacer, sacó un par de paradas interesantes. A mí me falló un poco Sulimane Fallé, yo creo que no estuvo tan determinante como en otras jornadas anteriores. Para mí, la nota positiva del fin de semana es que por fin se ha desquitado Pablo García, el internacional sub-19, con un chiquito golazo. De malo, porque en marcar su primer gol, que tanto le estaba resistiendo, de esa forma, tremendo como lo ha hecho el... Te voy a decir eso, que cómo se ha desquitado, ¿no? La cosa no es que se ha desquitado, es cómo. Un golazo desde la frontal del área, de hecho tuvo otro, venía teniendo ocasiones en todos los partidos con el Betis Deportivo, pero se le estaba resistiendo ese gol, se le estaba resistiendo esa diana, y siempre es bueno para un delantero. Venía de darle la clasificación a España para la ronda élite sub-19 con un tanto en el último minuto ante Austria. Que el gol lo tiene, por lo que sea. Moja. Y yo creo que va a ser un jugador que este año tiene que coger también esa chispa, y al igual que el año pasado, por ejemplo, Jesús Rodríguez destacó en la segunda parte de la temporada, este año debe ser Pablo Rodríguez el que tenga que destacar en la segunda parte de la temporada, más aún Pablo García, más aún cuando los jugadores más aún cuando Manuel Pellegrini está teniendo que tirar mucho de jugadores del primer equipo y siempre hay posiciones vacías, así que eso es lo que tiene que aprovechar el delantero, el goleador del año pasado en la categoría juvenil, para aprovechar su momento y para hacerse un nombre en el Betis Deportivo. Se pone la Antequera de Jaime Medina líder, también con un mérito tremendo el conjunto antequerano, el entrenador sevillano y verde y blanco, con un punto por encima del Betis Deportivo. De todos modos sigue teniendo 5 puntos de colchón respecto a los equipos que vienen por debajo, que vienen, eso sí, apretando fuerte, ¿eh? El Murcia, aunque es verdad que viene en caída con 3 empates consecutivos. Ojo el Ibiza de Paco Gémez, que me parece un equipo muy competitivo. Ahora hablamos de él, que acaba de vencer al Sevilla Atlético. El Yeclano Deportivo, que también sigue subiendo a Adrián Hernández, y viene ya acechando el Villarreal B de un tal Etaellón, que los que conocemos la categoría de Barro lo hemos visto en el Cádiz, que ha sido un bicho curioso lo que se aproxima por ahí. Pero pasamos al Ibiza de Paco Gémez, que se ha enfrentado este fin de semana al Sevilla Atlético, que ha pasado de ser un equipo frágil, que lo sigue siendo, a ser un equipo que, aparte de frágil, no tiene contundencia arriba. Y eso le está pasando muchísima factura al Sevilla Atlético. Sí, son 4 jornadas consecutivas sin ganar, un Sevilla Atlético al que se le está complicando mucho las cosas. Empezó bien, combinando empates y victorias. Encajaba, pero cuando tú encajas pero marcaba goles. No pasa nada. Es cierto que cortó un poquito esa sangría, quitando el partido ante el Yeclano, cortó un poquito esa sangría de goles, dejó portería cero ante el Real Madrid Castilla, si no recuerdo mal. Sí. En Alcoy solo encajó un tanto. Esta semana solo encaja un tanto, pero sí es verdad que le está costando un mundo ver portería, y ese está siendo el principal problema. Un equipo que desde que lo cogió Jesús Galván veía portería con muchísima facilidad. El año pasado hubo muchísimas goleadas. En este comienzo de temporada, 5 goles al sanluqueño, 2 goles al Recreativo de Huelva en Huelva. Muchos partidos con muchas dianas, y es cierto que ahora se le está resistiendo. El otro tuvo ocasiones para... Antonetti tiene una clarísima... Para llevarse algo más en el partido, pero al final tienes a un equipo experimentado enfrente, tienes a un Ibiza con muchas cosas, y obviamente
no te van a perdonar ninguna. Llega el tanto de Scassi Sí. en el tramo intermedio de la segunda parte, se te escapan nuevamente los puntos del Jesús Navas y te pones en una situación muy delicada con 15 puntos, los mismos que el Recreativo 14. de Huelva. 15, los mismos que el Recreativo de Huelva, los mismos que el conjunto 15, onubense, correcto. que viene de ganar 3 partidos seguidos en el Nuevo Colombino, y tienes una final entre semanas, ese partido suspendido por la DAN ante el Intercity, un Intercity que acumula 5 derrotas consecutivas, que es colista con tan solo 10 puntos, y que ya no solo sería fracaso perder, sería fracaso perder y meter a otro equipo más en la guerra por la permanencia. Entonces, el partido de mañana a las 8 de la tarde va a ser vital para los de Jesús Galván. Para que os hagáis una idea, es el segundo equipo con más goles encajados el Sevilla Atlético del grupo segundo de la Primera Federación. 22 goles encajados en 13 partidos. Es decir, con un partido menos el segundo, tan solo hay un equipo que ha encajado más, que es el Alcorcón, que ha encajado 23, pero con un encuentro más. Para que os hagáis un poco la situación. Para mí, los que se quedan más señalados del encuentro, la línea defensiva otra vez, en este caso conformada por Darío y Hormigo los laterales, pero sobre todo Ramón Martínez y Andrés Castrín, que tienen que dar un paso al frente de forma obligatoria a partir de mañana miércoles. Y arriba, evidentemente, el Sevilla Atlético, si atrás no está fino, arriba tiene que ser contundente y ha dejado de serlo con esa figura de Leandro Antonetti, que ha vuelto a tener una ocasión clara, que ha desperdiciado. Mateo Mejía también tuvo una ocasión clara. Y la segunda línea del banquillo al final están siendo chavales juveniles, que son los que le está aportando cierta frescura. El caso de Alexis Ciria. El otro día, bueno, digno de reseñar, creo yo, el debut como titular de Nico Guillén. Para mí, bastante notable participación. Chaval de 2008, 16 años. Y tu relevo está siendo otro chaval de 2008, de 16 años, como es Alexis Ciria. Paso al frente, el que tiene que dar el núcleo general, no los chavales, sino el núcleo general del Sevilla Atlético, a mi modo de ver. Y 2 partidos con 2 viajes muy largos esta semana. Primero, Intercity, como bien comentaba, que ha cambiado de entrenador, ha entrado Mario Simón ahora a los banquillos. Y el fin de semana ante el Hércules, que es un rival también complicado, en un estadio complicado. Sí, visita el Rico Pérez este fin de semana, un Hércules que llega de perder en el tramo final ante el Recre por 2-1, y un Hércules que necesita hacerse fuerte en casa. Un Hércules que empezó la temporada muy bien, que ha entrado en un pequeño bache de resultados, se ha caído un poquito, le está pasando algo similar a lo que le ha pasado al Marbella, pero son equipos que tienen oficio, que tienen plantillas experimentadas, y que estos partidos ante los filiales los aprovechan para dar ese pasito adelante y ganar también en el otro fútbol. Así que bueno, la realidad es la que es. El Sevilla necesita empezar a sumar si no quiere meterse en problemas en la categoría, una categoría que te permite muy poquitos fallos y llevan ya muchos consecutivos, son 4 jornadas sin ganar. Tiene el partido vital mañana ante el Intercity, de no ganar mañana. Veremos a ver porque se tendrían que tomar decisiones, y veremos a ver también si el Sevilla Atlético no tiene que mirar incluso a ese mercado invernal para reforzar según qué posiciones, porque yo creo que lo que se está dejando claro es que hay más banquillo que plantilla en este caso, que Jesús Galván está luchando ante una plantilla muy corta de efectivos, y donde cuando se caen 2-3 futbolistas prácticamente se queda muy coja. Vamos a escuchar la valoración de Jesús Galván. Primero, la de Arzu, que se nos ha escapado como un paso muy rápido de Betis Deportivo de Sevilla Atlético. Vamos primero a escuchar a Arzu y justo después a Jesús Galván, las 2 valoraciones de los 2 técnicos de los 2 filiales de Sevilla. Hemos tenido un gran equipo en casa, que nos ha exigido muchísimo en la posesión de balón. Es verdad que hemos ido alternando. Quizás en la primera parte nosotros nos hemos encontrado mucho más cómodos en ese fútbol un poquito más rápido, más de transicionar, ¿no? Y ellos sí, hasta que han encontrado un poco la pausa con balón y se han posicionado en el campo, que lo hacen muy bien, ese juego de posición con sus interiores altos. Pues sí es cierto que nosotros nos hemos encontrado cómodos en esa locura, pero sí es verdad que ellos han llegado con bastante peligro. Sería muy injusto, ¿no?, hablar de que hemos perdido el partido por los cambios, ¿no? Con los chicos hay que ser pacientes, hay que ser justos, y no se puede o ir con esa dureza para los chicos. Claro que sobre todo los 2 últimos cambios que entran en un momento de partido tan dificultoso no es fácil. No es fácil porque el partido ya estaba casi de ida y vuelta, ellos entran con el estrés, con esa tensión, y bueno, pues puede ser que se cometan errores, pero volcar esa responsabilidad a ellos
no. Esto siempre, cuando se gane, cuando se pierde, el bloque. Y en este caso, si alguien tiene que tener la responsabilidad de los cambios, es mío. Buenas noches. Bueno, yo creo que la conclusión es clara, ¿no? Que en esta categoría hay que ser muy contundente en las áreas, que los detalles te marcan, y yo creo que no hemos sido contundentes en el área rival para meter goles, y las pocas ocasiones que nos ha concedido, bueno, le hemos concedido al rival, yo creo que nos han penalizado, y en una acción a balón parado nos ha marcado. Yo creo que después el equipo ha tenido arreones, con más corazón que cabeza, con más fe y voluntad que fútbol, pero bueno, por lo menos no le ha perdido la cara al partido nunca. Yo creo que hemos estado siempre vivos, en cualquier acción se podía cambiar, pero el fútbol es eso, el fútbol cada vez que va subiendo la categoría los errores se pagan, y si no materializa las ocasiones que has tenido en primera parte, pues al final sabíamos que este equipo, hecho y diseñado para estar arriba, pues tiene bastantes jugadores de calidad, y en cualquier jugada te pueden marcar y no se han marcado. Una vez escuchado la valoración de Arzu y de Jesús Galván, vamos a pasar noticias un poquito más positivas, en este caso lo que ha ocurrido en los juveniles. Como venimos comentando las últimas semanas, el juvenil de Lolo Rosano ha empezado a levantar el vuelo. Tenía una visita complicada, tampoco excesivamente complicada. Suele ser complicada siempre. Ha visitado a la Rafael Gordillo para enfrentarse en este caso al Calavera que tiene esa asociación con el Betis en División de Honor Juvenil. 0-1. Portería 0, no jugó Lorenzo Luchino, jugó Calero, jugó el otro guardameta también con buenos resultados, y se lleva el gol un Iker Villar que poquito a poco sigue engordando su número. Lo decíamos la semana pasada, ¿no? En este equipo tienen que tirar del carro tanto Iker Villar como Bakary Sou. Bakary, que no está disponible porque estuvo con el Sevilla Atlético. Exacto, y son los dos que están tirando del carro, ¿no? Cuando no marca uno, marca otro, están llevando la batuta del equipo ambos jugadores, que deben ser los que lleven la batuta del equipo, dicho sea de paso. Y bueno, victoria importante, con un final un poquito convulso, con una expulsión, sí, con una pequeña tangana, pero el Sevilla sigue sumando, el equipo de Lolo Rosano sigue sumando de 3, se coloca ya tercero, a 5 puntos del Real Betis, y a tan solo 3 del Granada, que está ahí entre medias de Sevilla y de Betis, así que sigue escalando posiciones, sigue postulándose para estar en la Copa del Rey juvenil, que recuerden que se basa en esa primera vuelta del campeonato, pero bueno, siempre es positivo sacar puntos, y además un partido especial ante un Calavera, que en este caso no me toca mucho porque es equipo satélite del Real Betis. No es tu Calavera. No es mi Calavera. También acaba amonestado, por cierto, los Rosano por una incidencia con el colegiado. Distinto resultado, distinto momento tuvo también, o sea, mejor dicho, prácticamente mismo resultado, más abultado en este caso, pero también mismas sensaciones positivas. El Betis Deportivo el Betis juvenil de Dani Fragoso, venció 4-0. Esta ha sido una visita un poquito más sencilla también en la Rafael Gordillo, 4-0 en casa, solventa partido en 15 minutos con un 3-0. Sí, pero no te creas que tampoco es una visita tan sencilla. O sea, no, en casa, recién. Pero el San Fernando es un equipo muy duro, un equipo recién ascendido, un equipo que ha mantenido la base del año pasado, que se ha reforzado bien tanto con jugadores de la zona como con jugadores incluso de la provincia de Sevilla, que mantiene al mismo entrenador que la temporada pasada consiguió el ascenso en Liga Nacional Juvenil. Lo conozco bastante bien, además buen tío, y es cierto que cuando un equipo como el Real Betis Balompié sale en modo apisonadora, 15 minutos. Poco se puede hacer. Marcos Mora, Richard en el 14, Adri Martín en el 16, y ya Richard sentencia en el minuto 80 el 4-0, pero modo apisonadora de Dani Fragoso. Pusieron el modo apisonadora, también yo creo que era lo que se demandaba desde el vestuario para poder pensar en el partido que ahora comentaremos con un poquito más de detenimiento ante el Sassuolo. Y bueno, eso te permite desconectar en el descanso, tranquilizar un poquito las piernas, quitarle minutos a los jugadores importantes y pensar en lo del miércoles. Pero para ello tienes que poner con 3-0 en el minuto 15, que fue lo que hizo el Real Betis, ese tanto de Marcos Mora, el primero de los dos tantos de Richarte, y un Adri Martín Colete, que es una de las mejores noticias de la cantera del Real Betis Balompié, porque calidad tiene de sobra, porque después de esa lesión todo el mundo estaba preocupado en si volvería o no a su mejor nivel. Gol la semana pasada para darle el triunfo, gol esta semana también para hacer aún más grande la renta en el marcador, así que
me alegro mucho por Martín Colete. 6 goles, una asistencia en este caso en Yauli, si no me equivoco. Sí, 5 goles en División de Honor, un gol y una asistencia en Yauli, son 6 goles y una asistencia en 13 partidos, lo que va de temporada. Número bastante positivo para Adri Martín. Y un Betis Deportivo que suma ya 10 victorias, 4 empates, 38 goles a favor, tan solo 8 en contra. Eso sí, este fin de semana, mejor dicho, mañana mismo, cuando estamos grabando hoy martes, ustedes lo verán el martes por la noche, mañana mismo miércoles, visita, o mejor dicho, recibe un equipo ya de una diferencia de nivel o similar, o incluso, sí, similar, pero ya de un nivel potente como es el Sassuolo, el supercampeón de Italia. Sí, es cierto. Tiene un partido muy jodido el conjunto verde y blanco. Se va a enfrentar a uno de los mejores equipos de Europa en categoría juvenil en este momento, como es el Sassuolo. Yo siempre lo he dicho, en la vertiente de campeones más difícil. Hay equipos más jodidos que en la vertiente de, están los que se merecen de Champions, porque ahí están los que se merecen. El Betis se merece estar en esta vertiente de campeones nacionales, pero el Sassuolo también. Y cuando te cruzas contra un equipo italiano, ya no es un equipo de Kazajstán, ya es un equipo italiano, ahí empiezan a temblar un poquito las piernas para los verdiblancos y para el Sassuolo. O sea, sí. Que aquí no se olvide nadie. Totalmente. Que también el que esté haciendo Sonini Canterini allí en Italia está diciendo que el Real Betis viene de ganar 4-0. Sonini Canterini viene de ganar 4-0, viene de hacer un temporadón espectacular, de no perder, de meter 38 goles, de arrasar en la ronda anterior. Entonces la realidad es esa. La realidad es que es un partido complicado para ambos y que se va a definir en el terreno de juego. Vienen ambos equipos de una eliminatoria, la anterior, donde se han paseado. 9-0 le ganó el equipo letón, o sea que... Exacto, viene el Sassuolo de pasearse, viene el Real Betis de pasearse, ahora llega la hora de la verdad. Exacto. Ahora tiene 180 minutos a torta limpia ante un equipo de tu nivel. Y ahora es ver de verdad quién merece y quién no merece, o quién de los dos merece más, porque no tiene por qué ser no merecer. Si pasa la eliminatoria, se enfrentaría a los equipos que han quedado en los puestos de playoff de esa liguilla de UEFA Yaoli. Un Sassuolo que, por recordar, en este caso el sub-20, viene siendo líder del campeonato de primavera, ha ganado 2-4 este fin de semana del Bolonia y lleva 4 partidos consecutivos conociendo únicamente la victoria. Así que 2 equipos que llegan en 2 dinámicas súper positivas. Veremos a ver cómo lo gestiona el Betis Dani Fragoso en la Rafa del Gordillo. Y luego, en una semana, vamos a ver cómo lo gestiona ese viaje a Italia el equipo, en este caso, verde y blanco. Esperemos que pase la eliminatoria y entonces ya en enero hablaríamos de otra historia, de otra eliminatoria también, mucho más complicada. Febrero. También complicada, pero que seguiríamos con ese sueño europeo del Betis juvenil. Pasamos en este caso al Betis C y Sevilla C, un Sevilla C donde ha resuelto una papeleta importante, Utrera, rival a priori destinado para estar en los 5 primeros de esa zona de playoff. 2-1 lo ha ganado el equipo de Joaquín Hidalgo en la Ciudad Deportiva Sevilla. Sí, 3 jornadas consecutivas sin perder. Te alejas ya de ese pozo. 2 victorias, 1 empate. Y llega además en un buen momento porque la última derrota fue ante el Atlético Nubense, un equipo que no estaba carburando, que el Sevilla le dio un poquito de alas. Y llegan esas 2 victorias consecutivas en casa, ese empate a domicilio ante el San Roque de Lepe, también un equipo complicado, que viene de descender la pasada temporada de Segunda Federación. Y oye, las cosas se ven de otra forma. Sí. Además, esta semana ha vencido jugando prácticamente toda la segunda parte y parte de la primera con un futbolista menos por la expulsión de Jesús Cruz. Gana faltando 3-4 minutos con ese tanto de Sergio Veces, que es un jugador que ya ha tenido incluso convocatorias con el Sevilla. Sí, un futbolista que Atlético. Ha jugado ya un league importante en ha entrado en convocatorias con el Sevilla Atlético, marca ese tanto faltando muy poquito, y la realidad es esa. La realidad es que ya son, si no me equivoco, 6 puntos al descenso, que marca el conjunto onubense, el Atlético onubense, un Sevilla Atlético que se pone con 15 puntos, un Sevilla C, que ha dado ese saltito necesario para irse de la zona baja, meterse en esa zona tranquila y ahora ya poder jugar sin esa soga al cuello que ha tenido durante mucho tiempo. Betis C, por contraparte, que venía en ese camino plácido de la primera división andaluza, ha tenido un tropezón importante, ¿verdad? En una visita complicada, en Casariche ante el Bentipo, pero tropezón, en este caso del Betis Deportivo, con colchón, pero hay un tropiezo. Sí, segundo traspiés de la temporada, primera derrota, las 2 a domicilio, eso sí, en la Rafael Gordillo se mantienen intratables, pero derrota sorprendente, porque además venía el Betis C, de vencer 4-1 al Rinconada, que es segundo clasificado, pero la realidad es esa, la realidad es que
partido complicado, siempre un campo difícil el del Casariche, el del Bentipo en Casariche, y la realidad es esa, la realidad es que cae 2-0, primera derrota, el otro traspié fue un empate a 1 ante el Torreblanca, Sí. pero se mantiene líder, 5 puntos sobre el Rinconada. El objetivo no es otro que conseguir puesto de ascenso y meterse en División de Honor Senior. 5 puntos, que son 6, porque dudo mucho que el Rinconada a la vuelta sea capaz de ganar el golaverage al Betis después del 4-1 de la semana pasada. Pero bueno, también una curita de humildad al Betis C para saber que los partidos no se ganan desde el vestuario y que tiene que dar ese pasito adelante todas las jornadas. Rápidamente pasamos al apartado internacional, donde tan solo ha habido un jugador, en este caso, con presencia. En este caso, Antonio Murciano de Los Ángeles, Murci, conocido este jugador de la categoría del año 2010, Cadete B, que está siendo internacional sub-15 por España. Ha ido ya en varias ocasiones con la sub-14 y la sub-15 también. Es un habitual, en este caso, con ese Cadete B del Sevilla, y se está enfrentando en este caso a disputar esa especie de triangular, bueno, no triangular, ese torneito en Alfaz de Pi, en Alicante, una de las sedes de la selección española, donde se va a enfrentar a México, Marruecos y Emiratos Árabes. Justo cuando estamos grabando está jugando ante México, así que ya la semana que viene hablaremos de cómo le ha ido en este caso al jugador de la cantera del Sevilla. Y rápidamente en apartado lesionado, como más importante la lesión de Irra, esa lesión donde, bueno, pues ha caído con ese problema donde va a tener que pasar por quirófano, va a estar varias semanas de baja, jugador importante para el Sevilla, le va a dar oportunidad a los de abajo, los Bakari, los Ibra, los Alessi, pero sí que es cierto que el Sevilla Atlético pierde una figura importante. Lulo da Silva, que ya está en ese proceso final de su recuperación, dentro de poco, en este caso en el Sevilla Atlético, tenía previsto entrenar a lo largo de la semana pasada a esta semana, en principio ya de cara a este tramo final de diciembre, medio de diciembre, debería volver a entrar en las convocatoria después de 9 meses de lesión, 8 o 9 meses de lesión, y un Nobel Mendy también que ha vuelto a caer lesionado y que en este caso pues también será una baja importante. Va a tener que seguir tirando de Sergio Rivas y de Rudy Con, en este caso Arzu, en el Betis Deportivo. Con eso finalizamos esta semana este tercer programa de Zona Cantera. Nos vemos la semana que viene, Edu, con un partido señalado en el calendario, aparte de los dos del Sevilla Atlético y del Betis Deportivo, con esa vuelta a la Yauli. Correcto. Vamos a estar muy pendientes de lo que haga el equipo de Dani Fragoso. Vamos a estar muy pendientes tanto de ese doble partido del Sevilla Atlético como del partido del fin de semana del Betis Deportivo, y esperemos que a nuestros equipos les vaya muy bien. Por tanto, nos vemos la semana que viene, como siempre, en ese estreno de YouTube, a partir del próximo martes. Nos vemos.